Son las 6 de la mañana, 41 minutos, Daniela, y como lo estábamos diciendo, empezando el noticiero, esta segunda franja después de comerciales, pues tenemos con nosotros al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para hablar sobre la posesión presidencial. Sí, señor, porque ya se están ultimando los detalles, ayer llegó la cúpula militar, pero bueno, primero que todo, buenos días, ministro, qué gusto tenerlo aquí con nosotros en el sofá de la primera emisión, ¿cómo está? Bien, Daniela y Nicolás, muchas gracias. Buenos días y buenos días a quienes nos están viendo. Entiendo que termina esa entrevista y de inmediato a Cali a verificar y a tomar las últimas decisiones de cara a esa posesión presidencial. Así es básicamente llegar a Cali y hacer un recorrido prácticamente como va a ocurrir todo el evento, de tal manera de que confirmemos de que todo está listo. Ya la cúpula militar viajó el día de ayer a revisar, pero el día jueves pasado también estuvo la ministra encargada, la viceministra Berbel, y simplemente vamos a confirmar que todos los planes que ya venimos adelantando desde semanas atrás se estén dando. Sí, ministro, si usted hoy, por ejemplo, pudiera enviarle un mensaje a todos los colombianos, sobre todo a los caleños, en materia de seguridad, ¿todo está garantizado para que el próximo viernes, con tranquilidad, con paz, con seguridad, se realice la posesión presidencial? Totalmente. Este día viernes vamos a tener la transición de un periodo de gobierno, asumirá el nuevo presidente electo y todas las condiciones están dadas para ello. Estamos trabajando para que se den las cosas. Ese es un esquema de seguridad histórico, 11.000 integrantes de la policía, del ejército, de las fuerzas militares, mejor dicho, que van a llegar o que ya están llegando al Valle del Cauca para acompañar esta posesión. ¿Cómo se va a desplegar este tipo de seguridad en toda la región? Al cambiar el sitio de posesión, que era pues aquí, Bogotá, sí, donde está el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, todos los órganos de control, etcétera, pues al moverlo a un lugar diferente, en este caso Cali, pues significa también un esfuerzo aún mayor. Entonces vamos a tener allá un PMU que va a organizar todo, que controla y coordina todo. La fortaleza está en eso, en la articulación, pero también en la prevención. Van a haber capacidades de drones, antidrones, blindados, personal en tierra, controles en los aeropuertos, controles en los hoteles, en las rutas, en los sitios donde se va a posesionar el nuevo presidente, también en el cantón militar, de tal manera que se garantice absolutamente toda la seguridad. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay riesgos también. Sí, pero quiero detenerme ahí, ministro. ¿Cuáles son esos principales riesgos, esas principales amenazas que ustedes creen que pueden presentarse el próximo viernes? El número uno, terrorismo. Este terrorismo podría intentar llevarlo a cabo los grupos criminales de las disidencias, principalmente de Mordisco, que delinquen allá, y también del cartel del ELN. ¿Y qué métodos utilizarían? Generalmente vehículos que son difíciles de detectar. El terrorismo es una muestra de violencia, de debilidad, y generalmente utilizan, como lo hicieron recientemente, que fueron vehículos escolares, que intentarán camuflarlos allí, los explosivos para utilizarlos, o como ocurrió en Cúcuta, norte de Santander, un camión cargado de verduras, de alimentos. El segundo es ataques con drones. Para ello tenemos desplegados pues unas capacidades antidrones importantes. Frente al anterior, no solamente es la información, que motivamos a que nos suministren información en recompensa hasta 200 millones de pesos y evaluaremos si se aumenta esa recompensa para información que nos permitan utilizarlo. Y la última tiene que ver con azonadas violentas, con respuesta violenta de algunas personas. La protesta social en Colombia es legal. Cada día tenemos 33, es bienvenida. Pero lo que no es ese vandalismo. Pero creemos que va a ocurrir absolutamente todo con tranquilidad porque para ello nos hemos preparado. Ministro, a propósito de Norte de Santander, que usted lo acaba de mencionar, pues los últimos días han sido también muy difíciles, pero también nos recuerda lo que ha sido estos últimos años para esta región, donde se han intensificado por lo menos una ola de desplazados, de confinamiento, de otros municipios muy cercanos a Cúcuta, y por eso quiero que también aprovechemos esta conversación para hablar de todo eso que está pasando en materia de seguridad. De hecho, nos conectamos de inmediato con nuestro compañero Richard Quiñones. Richard, ¿qué está pasando allí? Y también tiene usted una pregunta para el ministro de Defensa. Así es, Daniela, muy buenos días, ministro. En las últimas horas se presenta un ataque de dron cargado con explosivos en el municipio del Tarra, en la zona del Catatumbo, en el corregimiento de Filogringo, que deja una persona gravemente herida. Usted habla del tema de los drones. ¿Qué va a pasar como respuesta frente a estos hechos y sobre todo en esa toma presidencial o cambio presidencial? ¿Cuáles son las acciones? Y aprovecho también para preguntarle qué falló en la inteligencia y por qué logró este vehículo recorrer parte de la ciudad y llegar precisamente allí, a las inmediaciones del Comando de Policía del Departamento de Norte de Santander para perpetrar ese ataque. Richard, cada 13 horas aquí en Colombia hay un intento de ataque con drones. Nosotros hemos desarrollado bastantes capacidades y avanzamos en un proyecto que es el Escudo Nacional Antidrones.
visitamos o conocimos más de 119 empresas de más de 21 países. Incluso enviamos 3 veces a Europa, a Asia, a Estados Unidos, a mirar las mejores tecnologías del mundo. El equipo que hizo esa evaluación, que son equipos estructuradores de las diferentes fuerzas, dijeron, mire, no hay aún la capacidad que inhiba el 100% de los drones. Nosotros inhibimos aquí en Colombia alrededor de un 95% de los intentos de ataques con drones, pero ese 5% le causa un daño muy grande. Al gobierno que llega le corresponde entonces avanzar con este estudio que se hizo para gestionar recursos, ya que es necesario fortalecer esa capacidad. Ministro, pero ya aprovecho este punto. Perdón, Juan Carlos, es que quiero saber, ¿nos están tomando ventaja la criminalidad con los drones, con la tecnología para la criminalidad? Se lo pregunto porque se volvió como una constante hablar de ataques con drones en diferentes regiones. Así es, el mundo enfrenta un desafío supremamente grande. Preguntemos en Rusia, por ejemplo, en Ucrania, en Israel, en Emiratos Árabes. Allá hay amenazas grandes y allá también ingresan los drones. O sea, es prácticamente, en este momento, inhibirlos el 100% es imposible. Entonces, pero sí es posible mitigar el daño, por eso tenemos la capacidad casi de neutralizar ese 95%, y con este estudio que se hizo, que se lo entregamos al gobierno, el gobierno tiene que avanzar con ese estudio a gestionar recursos y adquirir esa capacidad. Ese es el tema. Cumplir el 100%. Pero cierro ahí con el tema del TAR. Entonces, la mayoría de los ataques que ocurren allá en el norte de Santander, en el Catatumbo, es entre criminales, entre las disidencias del cartel del ELN y el cartel del 33 de Ales de Calarcá. Y frente al vehículo que explotó y causó ese daño en la estación de policía, en el comando de policía de norte de Santander, en Cúcuta, la información, una de las hipótesis que tenemos es que habría estado previamente acondicionado en Venezuela. Entonces, eso hace mucho más complejo este trabajo. Señor ministro, pero en ese sentido y eso que usted está agregando aquí al final de su respuesta, ¿cómo llegó el vehículo que explotó o desde donde se lanzó todo el ataque en la ciudad de Cúcuta? ¿Quién lo trajo? ¿De dónde provenía? ¿Cómo fue ese modus operandi, señor? La información que tenemos recientemente es que, y es la hipótesis más fuerte, es que ese vehículo que fue robado el año pasado, cerca de un municipio fronterizo, fue luego movido a Venezuela. Y allá en el área de Breña, alias Quique, que es un financiero de las estructuras criminales del cartel del ELN, ¿qué le ha hecho el ELN a Colombia? ¿Qué bueno le ha traído? Solo muerte y dolor. Lo acondicionaron allá, lo movieron en la noche, cerca, llegaba a un semáforo, a unos pocos metros, se bajó un individuo, activaron los 15 explosivos, se subió el individuo en una moto y huyeron. Pero vamos a capturarlos. Sí, ministro, pero en ese sentido, digamos, muchas personas lo que han dicho, expertos en seguridad incluso, que el país no está respondiendo en inteligencia porque iniciando este gobierno se hizo una barrida de altos oficiales del ejército, cerca de 80 salieron de la policía, del ejército, de la armada, y que pues esto está debilitando un poco o afectando la seguridad del país, porque gente que sabía muy bien de inteligencia pues ya no está. Pues las personas que quedaron llevaban más de 30 años en inteligencia o más de 30 años sirviendo. Es común que pues una persona no dure todo el tiempo en una institución. En el caso personal, yo ya salgo el día viernes, pero si no tuviéramos inteligencia, no hubiéramos, por ejemplo, neutralizado el 100% de los cabecillas que nos trazamos la meta en el Cauca. Todos, incluso alias Marlon, que hubo la polémica, el video, etcétera. Si no fuera así, no hubiéramos neutralizado a 17.000 integrantes de los grupos criminales durante los últimos 4 años. Si no fuera así, no hubiéramos logrado mejorar las condiciones de seguridad, al menos si compara uno tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2021 y el 2025 en 15 departamentos y en 18 ciudades capitales. Claro, se requiere hacer un fortalecimiento de la inteligencia y por eso cuando llegué, lo primero que hicimos fue un comité de revisión estratégica e innovación en inteligencia que cada vez se está fortaleciendo. Ministro, ya que está hablando usted de inteligencia, quiero recordar lo que dijo en las últimas horas el presidente Gustavo Petro. ¿Es verdad que tienen información de que a Cali han ingresado
toneladas, ha dicho, de explosivos para cometer actos terroristas durante la posesión de Abelardo de la Espriella, pero además agrega otro dato y dice él que podría ser una manera de culpar a la izquierda de promover la violencia. ¿Qué información tienen? Si estamos desplegando esas capacidades allá es porque hay riesgos, y los riesgos que hemos visto es un atentado terrorista donde han intentado, en algunos casos han logrado ingresar explosivos, que es los eventos que hemos visto en algún momento. Pero nosotros, el despliegue que tenemos permite inhibir esa amenaza, pero tenemos que aumentar aún más la alerta y sobre todo que la comunidad nos ayude con información. Pero si es cierto, ¿conocen de toneladas de explosivos que estén llegando? De explosivos sí, en cantidades tendremos que especificar ciertos detalles para ser mucho más concretos en qué cantidad hay. Pero sí, para hacerle daño, obviamente, a la seguridad de todos los colombianos, y eso no lo vamos a tolerar. Pero en ese sentido, ministro, digamos, sobre la mesa, para evitar que esto suceda, ya se tomaron decisiones, por ejemplo, prohibir el día sin carro y sin moto en la ciudad de Cali, o incluso medidas para el transporte de carga en la vía panamericana. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Qué decisiones hay? Así es, esto va de la mano con las autoridades locales, con la gobernación, con el alcalde, con quienes hemos interactuado permanentemente, y son medidas que ellos tomarán. Hoy se está revisando cómo van esas medidas. Yo voy a llegar allá para concretar exactamente cómo quedan dichas medidas. Bueno, ministro, sigamos en este recorrido por las regiones porque hay mucha preocupación en materia de seguridad. Por ejemplo, Antioquia, que es otro de los departamentos donde crecieron los grupos armados ilegales, específicamente en 3 subregiones, en el nordeste, en el norte y en el Bajo Cauca. Y allí además nos cuenta que se intensificaron esos ataques contra la fuerza pública y la población civil. Ismael Tobón, adelante, lo escuchamos con su interrogante también para el ministro. Daniela, ministro, cordial saludo. La pregunta puntual para el ministro de Defensa es qué decirle, qué responderle a aquellos ciudadanos que dicen que desafortunadamente el Estado ha perdido el control en aquellos territorios, especialmente en estas 3 subregiones del departamento. Gracias. Primero diría que si comparamos la tasa de homicidios en Antioquia entre el 2021 y el 2025, por cada 100.000 habitantes pasó de 31,4 homicidios por cada 100.000 habitantes a 25. Es decir, hubo una reducción del 19%. Y en Medellín hubo una reducción en la tasa de homicidios del 16%. Pero la amenaza persiste. Es una amenaza que no lleva un año, lleva mucho tiempo. Y principalmente el motor de esta amenaza son las economías ilegales, especialmente en lo que es en el Bajo Cauca. Allá convergen todos los grupos criminales peleándose por el narcotráfico y la minería ilegal. Y uno no puede acabar una economía ilegal que genera un problema de seguridad solamente con las armas. Las redes del narcotráfico y la minería ilegal también están en las calles, en las universidades, en las empresas, en la política, incluso en las fiestas a las cuales asisten ciertas personas y en las joyas que algunos compran. Entonces se requiere un esfuerzo integral, pero en eso estamos avanzando. Yo me quiero detener en Antioquia, específicamente en Briceño. Seguimos conociendo el desplazamiento de cientos de familias que quedan en medio de estos conflictos, de esos enfrentamientos, de esas disidencias. Sí, es tristemente esa lucha entre esos grupos criminales genera ese desplazamiento que no lo debemos tolerar, que no lo podemos permitir, pero hemos actuado contra eso. Recordemos, por ejemplo, también el criminal que asesinó a nuestro periodista, a nuestro compañero allá en el norte de Antioquia, fue capturado. Sí. O sea, no vamos a bajar la guardia, pero se requiere más capacidades, y más capacidades son las que estamos dejando al gobierno actual para que tenga mayor poder de neutralizar esta amenaza. Sí, ministro, pues a propósito de todo lo que está sucediendo en el suroccidente del país, pues el departamento del Cauca sigue generando preocupaciones, sobre todo en sus comunidades, por la presencia de grupos ilegales como las disidencias, la presencia de cultivos ilícitos. Usted conoce muy bien lo que pues sucede en el Cañón del Micay. Precisamente Fernando Rojas tiene una pregunta sobre lo que está sucediendo en este departamento. Fernando. Nicolás, Daniela, muy buenos días. Mira, a esta hora aquí en la ciudad de Popayán, pues empieza ya a llegar la gente a sus trabajos, a llegar aquí al sector del Parque Caldas, y sin duda que la noticia principal hoy está centrada en lo que será el avance de esta situación en el volcán Puracé. Señor ministro, qué bueno poder saludarlo y plantearle la siguiente pregunta. Mire, el departamento del Cauca está prácticamente sitiado por todos los grupos al margen de la ley, las disidencias, el ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias de Calarcá, las bandas delincuenciales, en este caso del narcotráfico.
y todos ellos pelean por el control territorial en donde se ejercen las economías ilegales, en este caso los cultivos de uso ilícito, pero también la minería ilegal. ¿Usted cree que al Cauca se le cumplió en estos temas y qué hacer para controlar precisamente la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito en el futuro? El Cauca, el Valle y Nariño han sido los departamentos que hemos priorizado. Generalmente en una división hay una fuerza de despliegue rápido. Allá desplegamos 3. Y cuando miramos las acciones que hemos hecho nosotros para recuperar el control territorial, podría hablar del tema del Cañón del Micay, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de qué impacto tuvo haber recuperado una zona que estaba bastante abandonada durante muchos años y que fue recuperada por el gobierno actual, por las fuerzas militares? Si hablamos de violencia, por ejemplo, se redujo en 49% el reclutamiento de menores, el 29% los actos terroristas, el 75% los enfrentamientos de los grupos armados, el 30% de los homicidios y el 50% de la extorsión, allá hablando de ese sitio de la región del Cañón del Micay. Pero la amenaza persiste. Por eso desplegamos las principales capacidades y allá neutralizamos los principales cabecillas, que ya mencioné uno de ellos, que era alias Marlon, y así otros. Pero a pesar de quitar esos criminales, surgen otros, y la manera de mostrar fortaleza es a través de atentados terroristas. Y que ha ocurrido allá en Popayán, por ejemplo, han optado también incluso por la extorsión. Es un departamento que requiere una atención integral y por ello se hizo incluso el Pacto por el Cauca, donde no solamente la inversión es en temas de armas o de pie de fuerza, sino también en temas económicos, pero esto no lo solucionamos nosotros. Claro, ministro, pero es que solamente si la gente allá en ciertas regiones no deja el cultivo de coca y cree que es que no, con eso compro el televisor para mi casa, pues es imposible solucionar el problema. Son muchos los retos, los obstáculos también cuando uno habla de toda esta acción criminal. Pero mire, también cuando uno habla, ministro, con expertos en seguridad, con la gente en las regiones, nos dice, mire, yo siento que la seguridad en este gobierno quedó muy golpeada. ¿Usted piensa lo mismo, ministro? ¿Reconoce algo? Claro, yo reconozco que, por un lado, que hay sectores donde fue golpeada la seguridad, pero por otro lado, donde hubo mejoras. O sea, eso lo dicen los números. Dice, en 15 departamentos se mejoró la tasa de homicidios, por ejemplo, y en 18 ciudades capitales. Pero ¿qué hay ahora? Hay una capacidad de narrativa y en algunos casos de desinformación en las redes sociales que es muy poderosa. Si uno lo mira a nivel global, es la segunda amenaza más grande, la desinformación. Y esas narrativas cogen mucha fuerza generalmente en las campañas. Pero, ministro, es que... por ejemplo, un poco con el argumento, es que hoy precisamente tenemos un informe de Indepaz donde está diciendo, mire, durante el gobierno de Gustavo Petro, los grupos ilegales, ELN, Clan del Golfo, etcétera, aumentaron 13.000 sus integrantes. Es decir, ¿no se contradice un poco ese argumento? Pues si dijera ahí que se neutralizaron 17.000, usted haría una comparación ahí. Ahí no lo dice, o sea, muestran solamente una parte. Y entonces cuando uno dice neutralizamos 17.000 y aumentaron 13.000, pero los 13.000 todos en armas, no, solamente la mitad en armas. Entonces tampoco lo menciona. Entonces aquí encontramos que a veces uno encuentra, perdón la redundancia, que uno recoge ciertos resultados en los cuales pareciera que estuviera recogiendo agua con un balde roto. O sea, neutraliza unos bandidos y salen otros. ¿Y cuál es la causa? Principalmente la razón por la cual ellos combaten. No es política, es un tema económico. Entonces, leer ese titular así, con solo ese número, y la gente con tanta información que llega, con demasiada desinformación que llega en todo sentido, que yo he sido víctima, y solamente quedarse con eso y no mirar las otras variables, puede generar esa narrativa y esa percepción. Y me parecía importante traerle a colisión ese dato para que usted pudiera interpelar y precisamente presentar sus argumentos. Quiero detenerme en otro asunto que es importante para el país y es la compra de los aviones Gripen, porque es que usted lo que ha dicho recientemente es que no se puede reversar. Digamos, ¿esto qué implicaciones tiene y qué va a representar para el próximo gobierno? Bueno, aquí el tema de la compra de los aviones Gripen hay dos compes. Uno que dijo, vaya y compre los aviones porque el país lo necesita para cumplir la misión constitucional. Y se hizo un contrato por 3.100 millones de euros, o sea, se negoció en euros, pero se dejó una plata de 16.5 billones de pesos. Entonces una persona dice, ay, ¿a cómo está el euro ahorita? No sé, a 3.600, 3.700. No, eso es 12 billones de pesos, entonces son 4 billones de pesos. Entonces no, lo que pasa es que se deja un margen para el diferencial cambiario que pueda ocurrir
de aquí al 2032. ¿Pero qué se adquirieron? Una capacidad de superioridad aérea que incluye soporte logístico, armamento, entrenamiento, etc. Eso ya está contratado. Y al firmar ese contrato, esa empresa SAP firmó con otros 4 países más que le producen armas, que le producen sistemas. Entonces ya está un contrato totalmente hecho. El otro COMPES que aprobamos anoche es para financiar. ¿Por cuánto? Por 16.5 billones de pesos, pero se financia son 3.111 millones de euros. Entonces, ese cálculo, ese financiamiento lo que hace es asegurar que usted fue y compró algo y ahora cómo lo financio. Pero ya el Estado colombiano, la nación, ya se comprometió. Finalmente, ¿cuántos aviones van a ser, ministro? 17, sin embargo, ahí en el contrato se dejó una cláusula que si llegase a favorecer la tasa cambiaria, podría incrementarse en una aeronave más. Señor ministro, habla usted de cifras y ahí es donde le quiero preguntar acerca de unas que entrega el mismo Gobierno Nacional a través de Planeación Nacional. Habla hace un par de semanas de un déficit por 25 billones de pesos en el área de defensa, infantería, caballería, el sector aéreo. ¿Qué va a pasar? Porque si hay ese tipo de déficit de billones, 25 billones, ¿dónde queda la seguridad, señor? Tienes toda la razón. Los colombianos queremos seguridad, claro. ¿Qué hay que hacer? Invertir en seguridad. Se matriculó para un proyecto de ley del presupuesto del 2027, que son 575 billones de pesos. ¿Cuánto pedimos nosotros? 100 billones de pesos de esos 575 billones de pesos. ¿Cuánto ya se aprobó o cuánto está preaprobado más bien? 72 billones de pesos y pasamos de 66 a 72, o sea, un aumento de 6 billones de pesos hasta ahorita en el proyecto. Pero cuando nos preguntan, oiga, y listo, respondan por seguridad, pues claro, invirtamos, metámonos la mano en el bolsillo. ¿Cuánto necesita usted para recuperar las capacidades históricas que tienen rezago en las fuerzas militares y la Policía Nacional? Más de 100 billones de pesos. ¿Y eso de dónde sale? Pues tiene que salir de los colombianos. ¿Qué se logró hacer? Por lo menos, ya hay un tema de recuperación de capacidad de superioridad aérea con 16.5 billones de pesos y en este momento hay un COMPES de 13 billones de pesos que ya queda totalmente estructurado y con los recursos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno que viene? Le decimos, vea, la plata que nos están asignando, la nación, de 72 billones de pesos no es suficiente. Se requiere por lo menos 0.7 billones de pesos más en inversión ordinaria y que se continúe ejecutando este proyecto. Pero esos 13 billones, especialmente, ¿en qué se van a invertir? Básicamente en capacidades de movilidad aérea, movilidad terrestre. Movilidad aérea son 47 aeronaves, movilidad terrestre son blindados, por ejemplo, 188 blindados, camionetas, motocicletas, embarcaciones, casi 100 embarcaciones, radios de comunicación, más de 110.000 fusiles, sistemas de detección de drones, antidrones, que es durante 8 años. Eso es la inversión en defensa es a largo plazo. Uno no puede como ir aquí, no sé, al Éxito, a Carulla, etcétera, y deme un paquete de chitos. No, eso hay que pedirlo con tiempo. Para precisar, digamos, esos 13 billones de pesos que usted está mencionando que están en un COMPES fueron los mismos que cuestionó hace algunas semanas el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que estaba diciendo que en el sector defensa se estaban dando gastos desbordados. No he escuchado ninguna declaración en ese sentido y tampoco muchas de él. Pero lo que sí le puedo decir es que el sector defensa es el más transparente o de los más transparentes del sector del gobierno. 83% el índice de transparencia, lo logramos subir de 64 a 83. La misma Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas así lo ha reconocido. Y esos 13 billones de pesos no es para derrochar. ¿Dónde está decir que derrochar es proteger vidas? ¿Dónde está? No podemos enviar a los soldados y a los policías desnudos a que nos protejan sin darles las herramientas que requieren. Lo he hablado de los temas antidrones. O sea, y tienen que conseguir el dinero, tienen que conseguir, por lo menos para ese periodo, 0.8 billones de pesos de un proyecto grande de escudo antidrones que está valorado en más de 6 billones de pesos. 0.8 billones de pesos, dije, perdón, corrijo si me equivoqué. Señor ministro, ya se firmó
el tema de recursos para la compra de 2 aviones de transporte que son de fabricación brasilera, señor? Así es. Dentro de los 13 billones de pesos, dentro de esas 47 aeronaves, se determinó comprar 2 aeronaves para la FAC de avión táctico pesado. Se hablaron diferentes ofertas, estuvo el Airbus 400 con una capacidad bastante robusta, el C-130, y finalmente se eligió un brasilero que también lo ha adquirido otros países, principalmente países de Europa y también Emiratos Árabes. Y eso nos da la facilidad de poder solucionar las capacidades en esta área. Estos aviones llegan en el 2029 y en el 2030 y viene incluido un soporte logístico, por ejemplo, 500 horas de vuelo anuales por cada aeronave durante 2 años. Esto es para Colombia, o sea, esto no es para una persona ni para una fuerza, no es para proteger a la nación. Y responde a necesidades propias que definieron las mismas fuerzas militares y la Policía Nacional. Ministro, en 3 días usted abandona el cargo. ¿Qué reflexión hace de cómo deja el país en esta cartera de defensa y cómo le impactó esa paz total a Colombia? Bueno, aquí digamos, abandonar el cargo trato de hacer una analogía como estar cuidando a un paciente en un hospital donde hay un relevo de turno en dicho hospital. O sea, el paciente está en cuidados. En cuidados intensivos. Y nunca he estado por fuera del hospital ahí saltando, no. Miremos la historia de Colombia y encontraremos que hemos tenido problemas incluso más graves de delitos. Hablando de la tasa de homicidios, por ejemplo, hace 23 años, hace 24 años era casi el doble, más del doble los homicidios aquí en Colombia. Lo mismo los atentados terroristas. Pero dejamos con mejores signos en ciertas áreas, pero en otros que tenemos que poner atención. Pero dejamos con una capacidad muy grande de la fuerza pública para poder atender. La fuerza pública con el mayor índice de favorabilidad en Colombia es la institución que así lo tiene. Fuerzas militares 81.4%, Policía Nacional 69%. Miren los datos de INVAMER, el dato histórico más alto, también con un índice de transparencia muy alto, el más alto en el tema de medición que llevamos, con reducción en la violación de derechos humanos en un 71%, pero también una fuerza más fortalecida. Un auxiliar de policía o un soldado regular ahora recibe un salario mínimo, antes recibía 300.000 pesos, algunos se quedan porque no tienen más que comer, se incrementó el pie de fuerza. Por ejemplo, eso no se dice mucho, pero se incrementaron 40.000 efectivos del 2022 al 2026, incrementando en 10.6% después de que venía en reducción. Ministro, para redondear esta conversación, una última pregunta, y es, tal vez usted presenta unas cifras, unos datos que son muy relevantes en esta conversación, pero tal vez usted no comparte esa argumentación que presentó hace algunas semanas el profesor Jorge Iván Cuervo, que era ministro de Justicia, que señaló y admitió varios errores en la paz total. Tal vez esos errores en esa política de paz total terminan empañando los resultados de seguridad. No, yo sí he reconocido varias fallas, o sea, no ha sido perfecto y lo he hecho públicamente. Y por eso se corrigieron. Una, no debe dar cese al fuego mientras exista la negociación. El cese al fuego ya al término de la negociación. Por eso no hay cese al fuego desde hace más de 1 año y medio con las disidencias del Calarcá y desde hace más de 3 años con algunos de los carteles, no desde ahorita. Entonces, claro, y vuelvo y digo, la desinformación, no, que amarrados, que congelados, no, eso pasó, si llegó a ocurrir, fue en el 2023, cuando había otro ministro de defensa, etcétera, pero no, nada, ese es el fuego, ese es uno. El otro, el mismo presidente lo ha dicho, los que debía haber puesto a negociar deberían haber tenido un enfoque más en economías ilegales que en otro tipo de procesos. Y finalmente, que pues a todos los criminales no se les puede tratar igual, o sea, es que es negociando con criminales, eso lo he dicho, lo he mencionado, y ese cese al fuego, pues claro, si usted frena la ofensiva, pues los criminales se expanden. Pues, ministro, sin duda quedan muchos retos y le agradecemos de todas maneras pues esta visita también que usted nos ha hecho para responder muchas inquietudes que tenemos, pero sobre todo que tienen desde las regiones, desde donde están reclamando y viviendo también esos efectos y esos impactos de la criminalidad. Muchas gracias. ¿Qué va a hacer desde el sábado? El sábado voy a dedicarle bastante tiempo a mi familia, a mí mismo, a aportarle al país donde lo pueda hacer, a desearle a este nuevo gobierno, como lo he hecho siempre en toda mi vida, a todos los gobiernos,
que le vaya muy bien, porque si le va bien a Colombia. Pero también acompañar a nuestros seres, no ha sido en vano el sacrificio que se ha tenido. Casi 2.000 integrantes de la fuerza pública han sido afectados combatiendo a estos criminales. Y no nos doblegamos a pesar de la adversidad y vamos es para adelante y con la fe intacta. Muchas gracias, ministro. A usted muy amable. Muchas gracias.